Bueno, primero que nada, la vez pasada vimos que, aunque nosotros tenemos formulitas para derivar y formulitas, eh, pues para aplicar ciertas cosas como la composición de funciones, muchas veces las fórmulas no las aplicamos directamente, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, utilizamos eh, la fórmula para ciertas funciones trigonométricas como secante, pero luego teníamos que elevar secante al cuadrado y aplicábamos regla de la cadena. O también necesitábamos aplicar, no sé, secante o tangente de 2x en lugar de x. Y también teníamos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, lo que estuvimos haciendo la vez pasada, pues se puede sintetizar en una lista de formulitas, pero que ahora no están en términos de x, sino que es directo de combinar nuestra lista de fórmulas que ya tenemos con la regla de la cadena. Entonces, voy a repetir algunas de las que hicimos la vez pasada. Ok, denme un segundito que se dejó de transmitir la pantalla. Déjenme pausar la grabación. Ahora sí, entonces lo que vamos a hacer primero es dar una nueva lista de formulitas de derivación usando la regla de la cadena. ¿A qué me refiero? Pues nada más es combinar las fórmulas que ya tenemos, aplicar regla de la cadena y se obtendría esta lista de fórmulas. Pero pues lo hacemos de esta manera para que sea mucho más rápido y práctico. Entonces nada más déjenme poner y especificar aquí. Si y depende de x, entonces pues se tienen las siguientes formulitas, ¿no? La derivada con respecto de x, y ahora el chiste es que en lugar de tener x a la n, ahora podemos tener cualquier cosa a la n que dependa de x, por ejemplo, y a la n. Ejemplo, pues lo que vimos la vez pasada. Teníamos secante cuadrada de x, y sería la secante de x, obviamente depende de x, y derivada con respecto de x de secante cuadrada de x se vería como y al cuadrado, ¿no? La derivada de y al cuadrado. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Pues se va a derivar la y como si fuera la x, pero ahora como la y todavía depende de la x, pues aplicaría la regla de la cadena y tendríamos que multiplicar esto por la derivada de y. Derivada de y con respecto de x. Y esto pues es básicamente lo que vamos a hacer con muchas de las funciones que hemos visto hasta ahora, que usualmente aparecen compuestas con algo diferente a la x ahorita. Entonces aquí, para empezar, pues vamos a hacer lo mismo con todas las funciones trigonométricas. Vamos a tener la derivada del seno de y, la derivada del coseno de y, la derivada de la tangente de y, de la cotangente de y, derivada de secante de y la derivada de cosecante de y. ¿Y qué va a ser esto? Pues va a ser siempre lo mismo. Derivamos y como si fuera la x, pero hay que acordarse siempre de evaluar lo que nos quede en y otra vez. Entonces esto sería coseno de y por derivada
con respecto de X de Y. Y este de aquí, pues siempre nos va a salir después de tomar la derivada de lo correspondiente con respecto a Y. La derivada del coseno era menos el seno. La derivada de la tangente era la secante cuadrada de Y. La de la cotangente era menos cosecante cuadrada. Bueno, y aquí le podemos ir pegando la derivada, ¿no? Siempre se multiplica por la derivada de Y. La derivada de la secante era secante por tangente. Y otra vez multiplicamos por la derivada de Y. Y la derivada de la cosecante era menos cosecante por cotangente. Y otra vez esto se multiplica por la derivada de Y. Muy bien. Y un par de formulitas que no vimos ni dentro de las funciones trigonométricas ni en la primera lista, pero que también aparecen mucho, son el exponencial. Entonces, en lugar de dar la formulita para x, ya de una vez lo damos en general. La derivada con respecto de x de e a la y, pues esto va a ser otra vez e a la y luego hay que multiplicarlo por derivada con respecto de x de y. Ahora, aquí en particular, como no hemos dado la formulita para la x solita, pues lo podemos deducir, ¿no? Derivada con respecto de x de e a la x es lo mismo que e a la x y luego tendríamos que tomar derivada con respecto de x, ¿no? Porque ponemos y igual a x. Obviamente y depende de x, de hecho es la misma x, pero pues la derivada de x con respecto de x es 1. Entonces esto queda solito e a la x. Y otra función relacionada al exponencial es el logaritmo natural. Entonces el logaritmo natural de una función y va a ser, bueno, de algo que depende de xy, va a ser 1 entre y por derivada con respecto de x de y. Y otra vez, como esta no la habíamos visto solita, pues la derivada con respecto de x de logaritmo natural de x, pues va a ser lo mismo que arriba, ¿no? Va a ser 1 entre x por derivada de x que nos va a dar 1. Entonces va a quedar solito 1 entre x. Muy bien, entonces esta lista de formulitas es nada más reescribir algunas de las fórmulas anteriores utilizando la regla de la cadena para tener fórmulas más directas, para que sea un poquito más sencillo resolver los ejercicios o todo lo que nos vaya saliendo. Ok, entonces lo que vamos a ver ahora es nuestra última técnica de derivación antes de pasar a las aplicaciones. Y es lo que se llama derivación implícita. Entonces vamos a hacerlo motivados por un problema particular. Entonces déjenme dibujar aquí dos circulitos de, no sé, azul. Y vamos a recorrer un poquito para acá esto y un poquito para la izquierda este.
Ahora sí. Bueno, vamos a dibujar aquí un circulito de radio R. Entonces, el círculo de radio R, pues es el conjunto de puntitos que satisfacen esta ecuación, ¿no? En el plano. X cuadrado más Y cuadrada es igual a R cuadrado. Entonces, pues una pregunta sería, ok, calcúlame la pendiente de la tangente al círculo en algún lugar, ¿no? Aquí. Ok, ya sabemos que calcular pendientes, pues es lo mismo que encontrar derivadas. Pero, pues para una derivada, para calcular una derivada necesitamos una función. Entonces, lo que podríamos hacer es decir, ok, a lo mejor no sé hacer esto, pero no parece círculo. Ya sé. Pero lo que sí podemos hacer es agarro el circulito y le borro la mitad de abajo. Entonces, ¿de dónde hasta dónde va? Pues esto de aquí se vuelve ahora una función, ¿verdad? Es una función f de x. Nada más tengo que encontrar cómo se ve. Pero pues si de aquí despejo la x, yo tengo que y cuadrada es igual a r cuadrada menos x al cuadrado. O sea que y es igual a la raíz de r cuadrada menos x al cuadrado. Ujú. Pero la coordenada y asociada a una coordenada x de algo que está en el círculo, justamente es el puntito que está indicando la función. O sea, es uno de estos. O sea, la altura del puntito relacionado con esa x dada, que aquí vamos a llamar f de x para transformarlo en una función, sería la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Ok. Ahora sí. Bueno, primer cosa, pues esta función va de menos r a r a los reales, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque aquí este puntito es menos r y este puntito de acá es r, porque el radio del círculo es r. Ya tengo mi función, tengo un puntito x y ahora sí quiero calcular la derivada. Entonces nos venimos para acá y lo vamos a hacer de la primera forma, siguiendo el dibujito de la derecha, ¿no? Pues f' de x va a ser igual a la derivada con respecto de x de la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. Ajá. Y justo ahora me voy dando cuenta que por la razón por la que puse esta listita, se me olvidó ponerla. Me faltó entre todas estas la raíz de y, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de la raíz de x? Vamos a subir todo esto un poquito.
La derivada de la raíz de x es 1 entre 2 veces la raíz de x. Entonces aquí va a ser 1 entre 2 raíz de y por derivada con respecto de x de y. Entonces esta es la formulita que vamos a usar. Como ahora no tengo x, sino algo que depende de x, esto sería como mi y. De hecho, es exactamente la y. Aquí tiene el mismo nombre, aunque eso es coincidencia. Pues va a ser 1 sobre 2 veces la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. Y esto lo tengo que multiplicar por la derivada con respecto de x de lo que es mi y, o sea, lo que está dentro de la casita de la raíz. ¿Pero qué es eso? Pues es r cuadrada menos x al cuadrado. A ver, entonces vamos a escribirlo así. Multiplico el 1 por esta derivada, porque los dos están en el numerador, y la derivada abre la resta, ¿no? Entonces me queda derivada con respecto de x de r cuadrado menos derivada con respecto de x al cuadrado. Todo esto sobre raíz, 2 veces la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. Vale, le seguimos. R cuadrado pues no tiene que ver con x, ¿no? R es una constante. Entonces me va a quedar 0 menos derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x entre 2 por la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. Como este es un 0, pues se va y puedo cancelar este 2 con este 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos x entre r cuadrado menos x al cuadrado. Y ya, ¿no? Si por ejemplo me dice, calcula la pendiente de la tangente a este círculo en -1, no sé, vamos a pensar que R es, eh, no sé, raíz de 5. En -1,2, pues sería este puntito de aquí, ¿no? Pero ¿qué tal si me dicen, ahora calcularlo en -1, -2? O sea, sería lo mismo, pero en la parte de abajo. O sea, sería como reflejar ese puntito, ¿no? Entonces, calcularlo en la parte de arriba, yo lo puedo hacer con esta derivada que saqué, pero para tener una función, pues me tocó borrar la mitad de mi circulito, ¿no? Y pues eso me hace perder mucho tiempo porque pues si me piden ahora algo de abajo, tengo que sacar otra derivada, volver a hacer esto. Y pues es básicamente repetir todo el procedimiento. Entonces, ya viendo esto, pues espero que haya motivación suficiente para definir lo que es la derivación implícita. Y es básicamente, pues agarrarte relaciones, ya no funciones, y a partir de ahí sacar derivadas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esto que hicimos aquí, fíjense que la parte de abajo, pues resultó ser y. Entonces, como que esto da una pista de que debería haber otra manera más sencilla de expresarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a agarrar mi ecuación. X cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Y tal y como lo hemos hecho con pues, las ecuaciones desde la secundaria, que le haces lo mismo a los dos lados de la ecuación, ya sean sumas, restas, divisiones, todo esto de pasar sumando, que en realidad es sumar algo de ambos lados, pues se puede hacer también con derivadas. Derivamos del lado izquierdo y derivamos del lado derecho. Ahora, del lado derecho, yo tengo r cuadrada, pero es una constante, entonces me va a quedar cero.
Y del lado izquierdo me queda la derivada con respecto de x cuadrado, más derivada con respecto de x, de y al cuadrado. Derivada de x al cuadrado, eso va a ser 2x, y la derivada de y al cuadrado, pues es aplicar la regla de la cadena, pero para eso ya tenemos nuestras formulitas, ¿no? Para no andar pensando cómo aplicarla. Entonces es derivar la y como si fuera x y luego multiplicarlo por la derivada de y. Entonces aquí nos va a quedar 2y por la derivada de y con respecto de x y todo esto es igual a 0. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ahora despejar este término, ¿no? Este sí no lo podemos sacar si no despejamos y, pero es justamente lo que estamos buscando, la derivada de y. Entonces, pues derivada de y con respecto de x va a ser igual, pasamos restando el 2x, luego pasamos dividiendo el 2y, se vuelven a eliminar los dos y nos queda menos x, y. Entonces, para empezar es mucho más sencillo y relativamente más corto que la otra forma, ¿no? Porque ni siquiera tuvimos que hacer todo esto de sacar la función. Ahora, ¿cuál es otra ventaja? Pues otra ventaja es que aquí ya podemos sacar la pendiente en cualquier lugar, porque nunca usamos que y fuera una función de x. Lo que usamos es que es una relación, ¿no? Que guardan una relación. X y y están relacionados de modo que el cuadrado de uno más el cuadrado de otro siempre deben de sumar r al cuadrado. Entonces, esta formulita, pues de hecho me sirve para todos los puntitos. Entonces, ya si te dicen algo particular como, eh, a ver, vamos a pensar. Si r es igual a 5, entonces calcular la pendiente de la tangente a la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. O sea, lo que estamos haciendo en un puntito particular, ¿no? Entonces ya da igual si es un puntito de arriba o de abajo. Por ejemplo, si es aquí o si es acá, pues esta formulita nos va a dar ambos casos. Vamos a poner eh, 3,4 y menos 4, menos 3. Entonces, el primero está en el primer cuadrante y el segundo está en el tercer cuadrante, ¿verdad? O sea, serían un puntito por aquí y un puntito por acá. O sea, es algo que no podría hacer haciendo la función, ¿no? Porque tendría que considerar o la parte de arriba o la de abajo. Y pues ya está muy fácil, ¿no? Pues es de y de x menos xy. Entonces, pues la pendiente a la tangente de la tangente en 3,4 es la derivada de y con respecto de x. Esta lineecita quiere decir evaluada y va a ser evaluada en el 3,4. O sea, en ese puntito nos interesa. O sea, es lo mismo que
menos x es 3 y y es 4. O sea, es menos 3 cuartos. Y ya. Así de fácil, ¿no? Y en menos 4 coma menos 3 es derivada de y con respecto de x evaluada en menos 4 coma menos 3. O sea, esto sería menos 4 menos 3. O sea, sería menos 4 tercios. Y entonces ya nos evitamos problemas de hacer la función usando derivación implícita. Ahora, una pequeña observación es que, pues yo pude haber dado cualesquiera dos numeritos aquí, pero a lo mejor, no sé, si digo 5,5, ese puntito ni siquiera es de la circunferencia, ¿no? Sería un puntito por acá. Entonces, siempre que se pida algo así, lo primero que hay que checar es que estos puntitos sí estén en tu relación, ¿no? Por ejemplo, que hay que checar, pues hay que meterlos a esta ecuación y ver que se cumple. Pero sí, ¿no? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 9 más 16, que es igual a 25, que es 5 al cuadrado, y R es 5. Y lo mismo con 4 menos 4 menos 3. Vale, entonces esta última parte nada más la hice como para que quedara claro cómo hacerlo en un caso particular, pero pues vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado. Vale, ahora queremos encontrar la pendiente. A esta curva. Bueno, vamos a poner así con palabras. A la curva 2x cúbica más 2y cúbica igual a 9xy en el puntito 1,2. Entonces ahora sí ya se ve mucho menos claro, ¿no? Con el círculo era sencillo. A ver, aquí voy a hacer el dibujito de la gráfica. Y se ve más o menos así. Viene como por acá. Es un monito. Y sigue así. Entonces, esto es más o menos lo que pinta esta curva. Otra vez, no lo podemos hacer con una función porque, pues, por ejemplo, aquí no es función, ¿no? Hay lugares donde tiene hasta tres valores diferentes. Y hacer esta función, pues, sería muy complicado ahí despejar a la y. Y en 1,2, bueno, aquí no parece que esté el 1,2, pero sería un puntito por aquí, pues nos está pidiendo esta tangente. A ver, sería una tangente que pasa más o menos por aquí y nos pide que saquemos la pendiente de esa tangente. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? En el círculo, pues no lo hice explícitamente porque era muy sencillo, pero lo primero que hay que hacer es checar que el puntito 1,2, pues de a de veras sí esté en la curva, ¿no? No vaya a ser que me den un puntito que esté por acá. Primero, veamos que 1,2 vive en la curva. ¿Y cómo se hace esto? Pues sustituyendo. Me agarro la ecuación, 2x es 1 al cubo, más 2y es 2 al cubo, es igual a 9 veces x por y.
Entonces esto me va a quedar, bueno, esto no sé si es cierto, hay que checarlo. 2 por 1 al cubo es 2, más 2 al cubo es 2 4 8 por 2 16, 2 más 16 que es igual a 18, y 18 es lo mismo que 9 por 2, ¿verdad? Entonces, pues el puntito sí satisface la ecuación, así que está en la curva. Ahora sí, pues ¿cómo le vamos a hacer para encontrar la tangente? Bueno, para encontrar la pendiente de la tangente, pues eso va a ser la derivada de y con respecto de x. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues lo mejor es hacer derivación implícita, ¿no? Porque aquí está muy complicado cómo despejar la y. Entonces, con derivación implícita, tenemos que la derivada con respecto de x de 2x cúbica más 2y cúbica igual a 9x por y. Eh, entonces, aquí acaba la derivada de la izquierda. Esto tiene que ser igual a la derivada con respecto de x de 9x por y. Ajá. Y pues procedemos a derivar, ¿no? De este lado tenemos derivada con respecto de x de 2x cúbica más derivada con respecto de x de 2y cúbica. Y voy a hacer todos los pasitos para no perder. Y acá es una constante por otra cosa, entonces la constante brinca, ¿no? 9 por la derivada con respecto de x por y. Ahora me voy al siguiente pasito. Tengo un 2 ahí, me va a quedar derivada con respecto de x. El 2 brinca, de x al cubo, más derivada con respecto de x. El 2 brinca, de y al cubo. Y acá me quedan 9 veces. ¿Qué? Derivada de un producto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues la regla del producto, ¿no? Es x por la derivada de y con respecto de x más y por la derivada de x con respecto de x. Y eso va a ser 1, ¿no? Sale. Ahora sí. 2 por derivada de x cúbica. La derivada de x cúbica es 3x al cuadrado. Más 2 por la derivada de y cúbica. Esto va a ser 3y al cuadrado. Y todavía lo tengo que multiplicar por la derivada de y con respecto de x. Y del lado derecho tengo 9x de y de x más y por 1. Entonces, más y solito. Ok, otro pasito. Ahora queremos... a ver, déjenme reanudo. Ahora sí, seguimos aquí donde nos quedamos. Y tenemos 2 por 3x cuadrado. Entonces esto es 6x al cuadrado más 6y cuadrada derivada de y con respecto de x. Todo esto es igual a 9x derivada de y con respecto de x más y. Y aquí el chiste pues es no asustarse con la derivada. Piensen en la derivada nada más como otra variable. Piensen en x y y, pues como cuando tienes a, b
y x, ¿no? Que A y B son constantes casi siempre y x es tu variable. Ahora no se preocupen por x y por y piensen nada más en la derivada como algo, ¿no? Un numerito por ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues queremos despejar esa derivada. Entonces voy a juntar de este lado todo lo que tenga derivada. 6y cuadrada por derivada de y con respecto de x menos 9x derivada de y con respecto de x igual a y menos 6x al cuadrado. Factorizamos del lado izquierdo y nos queda 6y cuadrada menos 9x multiplicando a la derivada con respecto de x, de y. Y de este lado nos queda y menos 6x al cuadrado. Y pues ya, nada más pasamos dividiendo esta cosa de aquí. Entonces la derivada con respecto de perdón, la derivada de y con respecto de x, la estaba escribiendo así. Es lo mismo, pero se ve más bonito. Esto es igual a y menos 6x al cuadrado entre 6y al cuadrado menos 9x. Y esta es mi derivada, ¿no? Ahora, la derivada, como en este caso, pues muchas veces, y como en el caso del círculo, queda en términos de dos variables, ¿no? De y y de x. Pero usualmente la derivación implícita funciona cuando tienes algo como esto, ¿no? Que es una relación, entonces, pues tienes cierta ecuación para probar si están relacionados x y y. Y usualmente te piden, pues, la tangente, dando, porque si solo te dijeran uno, pues a lo mejor se refería a este puntito, a lo mejor a este o a lo mejor a este. Casi siempre te dan las dos coordenadas. Entonces, para encontrar la pendiente, pues ya nada más hay que evaluar en ese puntito en el plano. Derivada de y con respecto de x, evaluado en el 1,2, pues va a ser 2 menos 6 por 1 al cuadrado. Aquí tengo y cuadrado, entonces va a ser 6 por y es 2 al cuadrado menos 9 por 1. O sea, da 2 menos 6 entre 24 menos 9. Si era en el 1,2. Ok, entonces esto da menos 4 entre 24 menos 9 es 15. O sea, es igual a menos 4 quinceavos. Entonces estaba checando porque quería ver si no me había comido algún signo menos, porque según mi dibujito, pues esto debería verse con pendiente negativa, ¿no? Pero o me comí un signo o en el dibujito no lo ubiqué bien y entonces más bien el 1,2 debería estar más a la derecha, ¿no? Entonces a lo mejor el 1,2 está por aquí. Bueno, ya no es una recta, pero por ahí se ve. Entonces el puntito estaba más a la derecha, pero pues el álgebra es así, no falla. Bueno, tal vez falle yo, pero creo que no. Entonces esta sería la pendiente a la
recta tangente en el puntito 1,2. Ok, a ver, faltan 10 a las 2. Entonces vamos a hacer nada más un par de ejemplos más. O tal vez solo uno y ya ahorita vemos si seguimos con el siguiente tema. Entonces, el chiste aquí va a ser, supongamos que y es función de x, que y depende de x, y queremos encontrar la derivada de y de x, donde x y y cumplen cierta relación. Coseno de x menos y es igual a 2x más 1, todo esto al cubo, por y. Entonces es lo mismo que el anterior, solo que pues aquí no te dan un problema en enunciado y después tú tienes que deducir qué hacer. Aquí ya te dicen directo, ¿no? Pero al final de cuentas pues es nada más calcular esta derivada, pero otra vez, despejar la y de aquí pues va a ser imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues usar derivación implícita. Ok, nos agarramos los dos lados y los derivamos. Derivada con respecto de x del coseno de x menos y igual a derivada con respecto de x de 2x más 1, todo esto al cubo, por y. Y del lado izquierdo, pues tenemos la derivada del coseno de algo, ¿no? ¿Qué es eso? Pues la derivada del coseno es menos el seno de x menos y. Y luego lo tengo que multiplicar por la derivada de ese algo, ¿verdad? Derivada de x menos y. Y esto es igual a la derivada de un producto. Entonces aplicamos regla del producto. 2x más 1 al cubo por la derivada de y más y por la derivada con respecto de x de 2x más 1 al cubo. Dale, le seguimos. Menos seno de x menos y por la derivada de x menos y va a ser derivada de x menos derivada de y, ¿verdad? Y la derivada de x es 1. Entonces esto va a ser 1 menos la derivada con respecto de x de y. De este lado tengo 2x más 1 al cubo, derivada de y con respecto de x, más y por la derivada de algo al cubo. ¿Qué es eso? Pues es 3 veces ese algo al cubo, 2x más 1, pero ahora en lugar de estar al cubo lo pongo al cuadrado y lo tengo que multiplicar por la derivada de la cosa que estaba dentro, ¿verdad? Derivada con respecto de x de 2x más 1. Ahí está. Ahora, para eliminar este menos de aquí, pues multiplico esto por menos. Entonces me va a quedar seno de xy
seno de x menos y por derivada de y con respecto de x menos uno. Y esto va a ser igual a 2x más uno, todo esto al cubo, derivada de y con respecto de x, más y por 3 por 2x más uno al cubo, al cuadrado, perdón. Y la derivada de 2x más uno es 2. Entonces aquí me queda un 2 solito. Y ya está casi todo, ¿no? Entonces vamos a repartir el seno de x menos y nos va a quedar seno de x menos y por la derivada de y con respecto de x menos seno de x menos y igual a 2x más uno al cubo, derivada de y con respecto de x, más, y aquí juntamos todo, ¿no? 6 veces y por 2x más uno al cuadrado. Y otra vez lo que queda, pues es despejar. Este término y este son los que tienen derivada, entonces me los traigo del lado izquierdo. Me va a quedar seno de x menos y, derivada de y con respecto de x, menos 2x más uno al cubo por derivada de y con respecto de x. Y del lado derecho me queda el 6y por 2x más uno al cuadrado, más seno de x menos y. Y pues ya casi acabamos, ¿no? Ya nada más falta factorizar el dy de x. Seno de x menos y menos 2x más uno al cubo. Y todo esto multiplicando a mi derivada con respecto de x. Esto es igual y lo de la derecha queda exactamente igual a como estaba. Y aquí pues ya nada más pasamos dividiendo, ¿verdad? Va a ser dy de x, la derivada es igual a 6y 2x más uno al cuadrado más seno de x menos y entre seno de x menos y menos 2x más uno al cubo. Y esta ya es la derivada, ¿no? Entonces fue una derivada, pues que parece complicado por todas las cosas que tiene, pero pues nunca te tienes que meter en broncas con todos estos términos, ¿verdad? Nunca tienes que despejar la y de la x aquí, nunca tienes que expandir nada de esto. Si fuera un problema como los anteriores, pues lo más común es que te digan, ok, ahora calcúlame esto en un puntito particular, A, B. ¿Qué haces? Pues nada más vas y sustituyes A en todos los lugares donde está X, B en todos los lugares donde está Y, que ese no era, y ya. O sea, al final te sale un numerito. Entonces, aunque parezca complicado y largo el proceso, terminas en algo, pues que es fácil de calcular. Ok. Yo creo que ya no es necesario hacer otro ejemplo. Entonces vamos a brincar al tema que sigue. Esto es todo lo que necesitamos respecto a técnicas de derivación. Y vamos a hacer algo parecido a cuando estuvimos estudiando continuidad y dimos una pausita para probar 3 teoremas sobre funciones continuas, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es algo parecido para funciones diferenciables.
Y el objetivo principal, pues, es llegar a probar el teorema del valor medio. Eh, una vez que tengamos este teorema, pues es lo que vamos a empezar a usar para todas las aplicaciones. Sale. Como vamos a probar varios resultados intermedios, nada más para que quede más o menos claro cuál va a ser el objetivo, les hago un dibujito de qué dice el teorema del valor medio. Entonces, el teorema del valor medio dice que, pues tienes un puntito, tienes una función f y tienes un f de a, o sea, tienes un puntito a, tienes un puntito b, tienes un f de a, obviamente, y tienes algún f de b. Entonces, tu función, supones que es diferenciable en algún intervalito, y tienes la función encerrada entre a y b. Ahora, como tú tienes a y b, pues puedes trazar esta línea, la línea que une a y b, ¿no? Esa es una línea recta y tiene su pendiente. Lo que te dice el teorema del valor medio es que si tú puedes, si tu función es diferenciable, entonces tú puedes hacer esto con una derivada. Es decir, pues va a haber algún lugar donde a la derivada se ve igualita esa línea, ¿no? Es paralela. De hecho, aquí en este dibujito, pues parece que no hay solo uno, sino varios. Y en este ya no me quedó paralelo. Ahí más o menos. Entonces, en este dibujito, pues de hecho no solo hay uno, y por aquí debería haber otro, sino que hay varios, ¿no? Entonces, el teorema del valor medio te va a decir que si tu función es diferenciable, siempre va a haber al menos un puntito donde esto pase, donde la tangente sea paralela a la recta que une los dos extremos del intervalito. Vale, y como les decía, pues esto va a ser otra vez un proceso eh, pues relativamente largo, pero lo vamos a dividir en varios resultados, cada uno cortito. Entonces, lo primero que vamos a ver es que si tienes una función diferenciable en un puntito, pues la derivada te dice si la función está creciendo o está decreciendo en ese puntito particular. ¿Qué quiere decir esto? Si f' de x0 es mayor a cero, entonces en un intervalito alrededor de x0 existe un delta mayor a cero, tal que eh, si te agarras un número más chiquito que delta, entonces, pues recorrerte menos que delta a la izquierda, f de x0 menos r, hace que seas más chiquito que f de x0. Y recorrerte menos que delta a la derecha hace que seas más grande. Entonces, esto es uno de los dos. Ah, chin.
Creí que lo iba a poder copiar. Y el otro es el análogo para cuando la derivada es negativa. Si f de x es menor que cero, entonces existe delta mayor que cero, tal que sí. Esto pasa. Entonces ahora vas hacia abajo, ¿no? F de x0 menos r es mayor a f de x0 y esto es mayor a f de x0 más r. A ver, vamos a llamarle a este 1 y a este 2. Y vamos a hacer dibujitos, ¿no? Entonces me voy a agarrar mi función, voy a agarrar un x0, voy a agarrar un intervalito x0 menos delta, x0 más delta. Y el chiste es que, pues si nos tomamos por aquí un x0 menos r, como r es más chiquito que delta, no llegas hasta x0 menos delta, y por acá un x0 más r, pues los puntitos en la imagen de la función se van viendo hacia arriba, ¿no? Entonces, por acá está uno, por acá está otro, y la función quiere decir que va como creciendo. Quién sabe cómo se vea, pero los puntitos a la izquierda son más chiquitos que x0, que f de x0, los puntitos a la derecha son más grandes que f de x0. Entonces, este es f de x0 más r, este de acá es f de x0 menos r, y este de aquí, pues es f de x0. Y se me borró nada más la función. La función va así como hacia arriba. Y el otro caso es el análogo, pero cuando va hacia abajo. Entonces está por aquí la función, está por aquí el x0, está por acá el x0 menos delta, por aquí el x0 más delta. Si te recorres menos que eso, o sea, x0 menos r, y acá x0 más r, pues ahora la función va para abajo, ¿no? Aquí está f de x0 menos r, por acá voy a poner f de x0 más r, y por aquí f de x. Entonces, si la derivada es positiva, pasa este dibujito. Si la derivada es negativa, pasa este dibujito. Vale, ya que lo vimos con un dibujito, pues ahora sí hay que demostrar esta proposición. A ver, supongamos primero que estamos en el caso 1. Supongamos que pues la derivada f' de x0 es mayor a cero. Ahora la derivada, ¿quién es? Pues es el límite, ¿verdad? Es el límite. Y tenemos dos versiones. Tenemos la versión límite cuando h tiende a cero o límite cuando y tiende a x. Aquí nos va a convenir esta versión. Cuando y tiende a x0 de f de y menos f de x0 entre y menos x0.
Ujú. Entonces, f' de x0 es un límite. Pero como es un límite, pues yo puedo aplicar la definición de límite, ¿no? Puedo hacer cosas con epsilon delta. Y más aún, como yo ya sé que es el límite, pues yo puedo escoger cualquier epsilon. Entonces voy a decir epsilon es igual a f' de x0. Y esto lo puedo hacer pues porque f' de x0 es mayor que cero, ¿no? Mi epsilon debe ser mayor que cero. Por definición de límite, pues existe un delta tal que pasa lo siguiente. Si x0 menos y es más chiquito que delta y más grande que cero, entonces, ¿entonces qué? Pues f de y, bueno, déjenme nada más lo digo. El límite cuando y tiende a x0 de toda esta cosa, ¿no? Entonces la variable aquí es y. Entonces pongo toda esa cosa, f de y menos f de x0 entre y menos x0. Esta cosa es lo que se aproxima al límite. ¿Quién es el límite? Pues aquí arriba estoy diciendo que el límite es f' de x0. Entonces esto menos el límite en valor absoluto es más chiquito que epsilon, ¿verdad? Nada más por definición de límite. Y esto va a ser f' de x0, porque así lo escogimos. Ahora, cuando tenemos que un valor absoluto es más chiquito que un número positivo, pues quiere decir que ese valor absoluto está entre el número positivo y el negativo del número positivo, ¿no? O sea, aquí iría menos f de x0'. O sea, eso que dije es lo siguiente. Esto implica que f' de x0, si me fijo en su negativo, esto es más chiquito que f de y menos f de x0 entre y menos x0 menos f' de x0, y esto a su vez es más chico que f' de x0. Entonces, nada más usé que, que puedo quitar el valor absoluto y nada más poner el negativo del otro lado. Estas dos cosas son equivalentes. Pero ¿qué voy a hacer? Pues voy a sumar f' de x0 en cada uno de los cachitos de la desigualdad. Entonces, aquí me va a quedar 0, f de y menos f de x0 entre y menos x0. Aquí tenía menos f' de x0, le sumo f' de x0, se elimina, y al final tengo f' de x0 dos veces. Dos veces f' de x0. Todo esto fue nada más sumar f' de x0. Entonces vamos a hacer una pequeña observación. Ahora, esto de aquí vale si y está cerquita de x0, ¿no? Si x0 menos y es menor que delta. Pero esto ya lo hemos hecho también muchas veces. Cero es más chiquito que, o sea, la distancia de y a x0 es más grande que cero, pero más chiquito que delta. Si solo si existe un r y este r pues es más chiquito que delta y más grande que cero, tal que
Y es igual a x0 más r o y es igual a x0 menos r. Entonces vamos a hacer un dibujito de esto. Por aquí tenemos al x0 y tenemos x0 menos delta y x0 más delta. Ahora delta es positivo. Me fijo en un r que esté más chiquito que delta, pero más grande que cero. Si a x0 le sumo r, como r es positivo, pues me muevo a la derecha, pero como es más chiquito que delta, pues no me salgo del intervalo, ¿no? Si ahora le resto r, pues es lo mismo, quedo por aquí. Pero si yo tengo cualquier y, pues si está a la izquierda, lo puedo siempre escribir como x0 menos r, nada más me fijo cuánto tengo que recorrer. Esto sería mi r. Y si está a la derecha, pues también me fijo nada más cuánto tengo que recorrer. O sea, lo que estoy diciendo son los y's que están aquí, que cumplen esto, se corresponden exactamente con los r's que están acá, escribiendo y de esta manera, ¿no? Entonces, pues yo tengo un y que se ve así, y ahora puedo considerar en todos, esta delta es la que me sirve en el teorema, ¿no? Déjenme regreso a leerlo en la proposición. Estoy asumiendo que f' de x0 es mayor que cero, ya encontré una delta, y justamente lo que estoy diciendo ahorita es, pues si r es mayor que cero y más chiquito que delta, entonces me faltaría ver que se cumple esto, ¿no? Nada más tengo que ver esta ecuacióncita de acá. Y ahora para ver que se cumple la ecuación, vamos a tomar dos casos. Caso uno, pues va a ser, eh, vamos a considerar el x0 menos el r. Y este es al que le vamos a llamar y. Ujú. Y r es otra vez como arriba, ¿no? R es más chiquito que delta, pero más grande que cero. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues el y es más chiquito que x0, ¿no? Ahora el caso 2 es que nos consideremos x0 más r y este sea nuestro y. En este caso, pues el y va a ser más grande que x0. Vamos a tener dos casos. Uno cuando consideremos x0 menos r y otro cuando consideremos x0 más r. Ahora seguimos en caso uno. Nada más quería hacer las dos observaciones de golpe. Y vamos a ver qué pasa. Pues yo tengo que cero es más chiquito que f de y menos f de x0 entre y menos x0. Ujú. Es esto de aquí. Nada más estoy usando el lado izquierdo. Vale. Pero y, pues en este caso, es f de x0 menos r menos f de x0 entre y menos x0. Ahora, y menos x0, yo quisiera ver si es positivo o negativo. Pero como y es más chiquito que x, entonces si y es más chiquito que x0, y menos x0, pues es negativo, ¿verdad?
Entonces lo que yo tengo aquí abajo es negativo. Como y menos x0 es negativo en este caso, pues entonces, ¿qué pasa? Si el denominador es negativo, pero yo tengo que la fracción completa es positiva, es mayor que cero, pues no le queda de otra más que también ser negativo al numerador, ¿verdad? Pero esto quiere decir que f de x0 menos r menos f de x0 también es negativo. Pero nada más sumando x0, f de x0, f de x0 menos r es más chiquito que f de x0. Entonces, esto nos lo guardamos, le vamos a llamar asterisco. Y ahora, pues fíjense lo que va a pasar. Vamos a repetir todo esto, pero en el caso 2. Entonces, ahora, en caso 2, pues vuelvo a tener lo mismo, ¿no? Cero es menor que f de y menos f de x0 entre y menos x0. Eso es lo que tenía desde acá. Eso se cumplía para todos, no importa si estabas a la izquierda o a la derecha. Lo que ahora es diferente es que como mi y, como estoy en caso 2, mi y ahora se ve como x0 más r, no como x0 menos r. Entonces regresamos para acá. Y ahora aquí voy a tener x0 más r. Otra vez me regreso para arriba. Y si y es mayor que x0, pues y menos x0 es mayor que cero. Entonces, en este caso, lo que yo tengo es que y menos x0 ahora va a ser un número positivo. Entonces, como el denominador ahora es positivo, pues esto va a cambiar también. ¿Por qué? Pues si el denominador es positivo y la fracción completa va a ser positiva, el numerador también tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, f de x0 más r menos f de x0 es mayor a cero. Y ahora, pues otra vez sumo f de x0 en ambos lados. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar f de x0 es más chiquito que f de x0 más r. Y a este le llamo dos asteriscos. Pero ¿qué pasa si junto los dos? Ahí se ven, ¿no? F de x0 menos r es menor que f de x0 y f de x0 es menor que f de x0 más r. Y eso es justo lo que quería probar, ¿no? Es esto de aquí. Nada más pego las dos desigualdades. Entonces, por asterisco y dos asteriscos,
se tiene que f de x0 menos r es menor que f de x0, menor que f de x0 más r. Y lo único que utilicé es que este x0 más o menos r era igual a un y ese distancia x0 era menor que delta, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Entonces usé esto de aquí. O en otras palabras, pues que el r era más chiquito que el delta que había obtenido. Y ya esto termina la primera parte de la demostración. El caso donde f' de x0 es mayor que cero. Para hacer el otro, pues se hace todo igualito, nada más voltear la desigualdad. Voltear las desigualdades, al principio usas epsilon igual al negativo de f' de x0 y todo se va volteando y se vuelve dual. Entonces aquí ya no lo vamos a hacer a detalle, nada más ponemos que el caso f' de x0 menor a cero es dual. Y ya, juntando los dos, pues ya tenemos la demostración de la proposición. Ok, este es el primer pasito para el teorema del valor medio, pero también es el más talachudo. Ya que tenemos este, lo que vamos a hacer es, en la próxima clase, demostrar primero el teorema de error, que es, si se acuerdan, en el teorema del valor intermedio, primero hicimos un caso particular, donde usaba el cero, ¿no? El teorema de error va a ser lo equivalente, pero para el teorema del valor medio. Vamos a hacer un caso particular, luego el teorema del valor medio, y ya después de eso empezamos a ver aplicaciones y, bueno, aplicaciones del teorema del valor medio y aplicaciones en general de las derivadas. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No, profe. Todo bien, profe. Va, entonces detengo aquí la grabación.